Bienvenidos a una nueva sesión de 12 minutos. Encantada de saludaros. Soy Covadonga Sainz de Aja, coordinadora de infantil en el Colegio Orvalle, y hoy os voy a hablar, y espero que os ayude, a cómo aprenden nuestros niños de infantil a resolver problemas, cómo aprenden a pensar, cómo les ayudamos a enfrentarse a los nuevos retos, siendo ellos los protagonistas de su aprendizaje y poniendo ellos la solución a las situaciones en las que se encuentran. Lo primero que voy a hacer es compartiros la presentación y así la vamos viendo y empezamos. Mirad, pues como os decía, ¿qué queremos conseguir? Que nuestros niños aprendan a pensar. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a contribuir a que sean ellos los protagonistas de un proceso en el cual van creciendo, van madurando, van aprendiendo. Y van aprendiendo, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar en ellos esa capacidad de reflexión, de pararse, de decir, ¿a qué situación me estoy enfrentando? ¿Qué me piden? ¿Qué estoy aprendiendo? Me paro y pienso, reflexiono, hago una introspección. Algo muy importante, y más si cabe hoy en esta sociedad en la que vivimos, en la que nos movemos tan rápido y nuestros niños, que todo para ellos es fijarse en el ejemplo de sus padres, de sus profesores, ellos imitan, entonces nos ven correr, nos ven ir deprisa y necesitan un momento de me paro, pienso y luego actúo. Pero el paso de pararme a pensar, de reflexionar, de hacer una introspección es muy importante. Ellos no le pondrán estas palabras, pero nosotros sabemos lo que significa reflexionar y todas las ventajas que ello conlleva. Luego también, ¿por qué queremos que nuestros niños aprendan a pensar? Muy importante, para desarrollar un pensamiento crítico, para tener unos argumentos en el futuro, para saber dar razón de sus opiniones. Y luego desarrollar, por supuesto, el pensamiento creativo, dar rienda suelta a todas esas capacidades y sobre todo que cada niño tiene unas capacidades distintas, tiene unos dones y tiene que aprender a desarrollarlos. Cada uno es único y diferente, con lo cual su creatividad será distinta y se desarrollará por un camino distinto a otro. Entonces, tenemos que darles la oportunidad de poder desarrollar al máximo todas sus capacidades. Y en esto contribuye lo que hacemos en Indicus, que Indicus es, como sabéis, nuestro proyecto de infantil en el Colegio Orvalle, en el que uno de nuestros pilares es el razonamiento lógico-matemático y el cómo les enseñamos a pensar y a resolver situaciones. Y para ello esto está muy relacionado con la didáctica de las matemáticas. El razonamiento lógico-matemático tiene un porqué y un para qué. Y uno de los puntos es, nuestros niños comprenden y adquieren conocimientos, es lo primero. Por ejemplo, el número 1. Un niño chiquitín, un niño de 2 añitos, 3 añitos, a lo mejor llega al colegio y una de las primeras cosas que va a aprender es el concepto de cantidad. 1, ¿qué significa? No es solo un número, una representación, significa también una cantidad. Primero aprenderá la grafía, es decir, cómo es el trazo, qué representa ese trazo. Luego aprenderá que 1 va asociado a algo, una cosa, no 2, ni 3, ni ninguna. Una cosa. Luego aprenderá que hay un orden en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Y este orden es importante y es así. No es 1, 3, 7, 10. Tiene toda la importancia. Muchas veces como adultos pensamos los padres que, bueno, que claro, por supuesto, ¿cómo no va a aprender a contar del 1 al 5 o del 1 al 10 o del 1 al 100 seguido y en orden? Esto lleva un aprendizaje previo, lleva una didáctica, lleva un comprender y adquirir unos conocimientos. Segundo paso, almacenar esos conocimientos en su memoria. Tenemos que asociar
el aprendizaje con aprendizajes anteriores, la importancia de la memoria. Es importante desarrollarla, es una de nuestras capacidades. Y tenemos que relacionar los conocimientos nuevos que aprendemos con los anteriores. Y luego, tercer paso, aplicar estos conocimientos para resolver problemas. Si yo a mis niños de segundo de infantil o de tercero de infantil de 5 años les he explicado, pues eso, uno asociado a una cosa, dos cosas, 3, 4, 5, 6, y les planteo un problema. Les digo, bueno, si tengo 5 cosas, y me ponen ellos un 5, y cogemos 5 cosas, 5 cosas que hay en clase, por ejemplo, 5 pinturas, 5 coches, 5 pegamentos, 5 cuadernos, 5 juguetes. Les digo, ahora vais a repartir estas 5 cosas entre 2 niños. Cogemos 2 niños y ahí les planteo una situación, un problema. ¿Cómo repartís 5 juguetes entre 2 niños? Y entonces ahí entra en juego lo que decíamos antes de la reflexión, el pensamiento crítico, decir, ¿puedo repartir 5 juguetes entre 2 niños? Y el pensamiento creativo, por supuesto, porque no tengo por qué, si yo no he dado la pauta, de repartir en partes iguales. No tengo que repartir 2 a cada niño y me sobra uno. Pueden decirme, sí, le das 3 a uno y 2 a otro. Muy bien. Y entonces yo les iré poniendo nuevos retos, nuevas situaciones, nuevos momentos de aprender a pensar. Entonces vamos siempre de lo simple, de lo más fácil a lo más complejo, porque nos tenemos que adecuar a la edad evolutiva de cada niño. Un niño de 2 años aprende a pensar de una forma y con unas estrategias de pensamiento distintas a un niño de 3 años, de 4 y de 5 años. Entonces, voy sentando las bases desde los más chiquitinos, sabiendo cómo es esa evolución en su pensamiento y cómo me tengo como profesor que adaptar a ellos, ponerme en su lugar y enseñarles. Voy de lo más fácil a lo más difícil. Y luego siempre relaciono un concepto con el anterior. Y así ellos darán el paso siguiente, que es lo importante. Harán la conexión entre estas ideas matemáticas. Ellos cuando ya han aprendido, por ejemplo, los niños de 5 o 6 años ya han aprendido que sumar es poner juntos, que restar es quitar, y yo les planteo un problema, porque no hay cosa más divertida, que es lo que hacemos en el cole, que es plantearles retos, situaciones, problemas, para que ellos lo resuelvan. Entonces, les propongo una situación y ellos tienen que darme soluciones. Y aquí todas las soluciones a priori son válidas, porque lo que nos interesa es que ellos reflexionen, paren, piensen y luego respondan. Y todas sus respuestas van a ser buenas. Y luego ya, poquito a poco, iremos parándonos en cada respuesta y analizándolas y viendo, bueno, pues esta respuesta que tú me has dado, ¿podríamos decir que sería mejor hacer esto? O otros niños se ayudan entre ellos. Muy importante también el aprendizaje cooperativo. Tenemos una situación de aprendizaje y dejamos que entre todos resuelvan juntos. Y así que conseguimos que mientras están experimentando, porque el niño aprende a través de su propio cuerpo, aprende a través de la observación, aprende a través de la manipulación y del juego, y aprende disfrutando. Aprende dándose cuenta que es una gozada poder resolver situaciones y dándose cuenta de que son capaces. Y entonces les dejamos, por ejemplo, tenemos muchos materiales y estos materiales van desde palitos de polo hasta dados, hasta tarjetas con números, tarjetas con sumas, tarjetas con restas, cuerpos geométricos, figuras geométricas, figuras en 3 dimensiones, regletas,
bloques lógicos. Los bloques lógicos tenemos el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo, y les planteamos distintas situaciones en las que ellos van a ser capaces de evaluar si son iguales o diferentes. Si yo quiero trabajar el concepto igual o diferente en una situación de aprendizaje, puedo utilizar una herramienta como son los bloques lógicos y decirles, a ver, ¿quién encuentra una figura como esta? Y les hago pensar, porque yo les enseño la figura y ellos me tienen que decir el nombre de la figura. Pero para eso han tenido que aprenderse el nombre de la figura primero. Si es un triángulo, ellos tienen que saber las características del triángulo y entonces lo identificarán. Y manipulando y jugando dirán, ah, pues un triángulo. ¿Quién me encuentra otra figura que sea como esta? Entonces pueden coger otro triángulo amarillo, pero puede ser más grande o más pequeño. ¿En qué son iguales? En que los dos son triángulos. ¿En qué son diferentes? En que uno es grande y otro es pequeño. ¿En qué son iguales? En el color, otra característica. Uno puede ser azul y otro rojo, por ejemplo. ¿En que este es rojo y este es azul? ¿En qué son diferentes? En el color. ¿En qué son iguales? En la forma. En el tamaño pueden ser iguales o diferentes. Y a través de esta manipulación y de este juego, con distintas herramientas, les dejamos primero que manipulen libremente y luego que busquen relaciones lógicas y que utilicen el lenguaje matemático. Tamaño, forma, clasificación, el nombre de las figuras. También utilizamos mucho, tenemos un recurso muy bueno que es el ajedrez. En el ajedrez se aprende a desarrollar estrategias de pensamiento superior. Entonces, para empezar, nos orientamos en el espacio, porque en el tablero tenemos un ajedrez que es, os lo voy a enseñar, está aquí, en esta fotografía, un ajedrez a tamaño real, a tamaño natural. Entonces, los niños son las propias figuras. Como veis, hay un peto en el que a cada uno le ponemos una figura y dos equipos. Y además las piezas las pueden coger y se sitúan en el damero, se sitúan en la posición correcta de las figuras y aprenden a pensar. Primero el orden. ¿Quién empieza? Las blancas, las negras. El nombre de las figuras lo aprenden para después relacionar con el siguiente concepto, que en este caso sería el movimiento. ¿Cómo se mueve cada figura? Si el equipo contrario ha movido un peón y yo quiero mover otro peón, ¿cómo se mueve el peón? ¿Qué quiero conseguir? Conexión entre ideas. Y estoy pensando estrategias distintas. ¿Cómo voy a hacer para comer? Entonces, entre todos tienen que ir parando, reflexionando, pensando. Entonces, aquí está la magia del dejarles a ellos disfrutar y a la vez crear una situación de aprendizaje en la que puedas ver cómo los niños están conectando ideas, están aprendiendo, están siendo capaces ellos mismos de hacer un proceso de deducción muy importante y conectar unas ideas con otras. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues una serie de retos muy importantes, que es fomentar la confianza en uno mismo. He sido capaz de resolver esto. Y si no he podido, he pedido ayuda. Otro gran aprendizaje, dejarme ayudar. Esto también hace que el niño desarrolle una sana autoestima, una correcta autoestima y además aprende a superar dificultades, porque a lo mejor al principio no se veía capaz. Decía, no, yo no puedo hacer esto, yo no sé resolver esta pregunta que me estás pidiendo. Pero después de ver cómo sí ha podido hacerlo, se encuentra en una situación en la que dice, he sido capaz de resolver una dificultad y yo no me esperaba esto. Entonces, eso es un aprendizaje para la vida. Es lo que queremos conseguir en nuestros niños. Un aprendizaje totalmente personal, global, que afecte a toda la persona de manera transversal y con el aprendizaje de las matemáticas y del razonamiento lógico matemático de aprender a resolver problemas, tenemos la capacidad de darles esas herramientas, esos instrumentos para que ellos mismos puedan crecer y evolucionar. Así que os animo a proponerles situaciones, a dejarles pensar, a dejar preguntas abiertas y que ellos resuelvan, a cuando ellos os planteen una duda, decirles, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías tú? Para que ellos mismos
estén acostumbrados y les demos oportunidades de reflexión, de decir, no pasa nada porque me equivoque. De las situaciones de fracaso o de error es muchas veces de donde más se aprende. Me he equivocado, no pasa nada, lo vuelvo a intentar. Bueno, espero que os haya gustado esta breve reflexión y que cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición y nos vemos en el siguiente 12 minutos. Y muchísimas gracias por vuestra atención.